Bienvenidos. El doctor José Fernando Núñez, magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se encuentra hoy con nosotros. Vamos a hablar algunos temas de suma actualidad desde el punto de vista jurídico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes y a sus oyentes Actualmente usted se encuentra en Santiago de Chile, en Santiago de Chile. junto, me decía, a otros 3 magistrados. Cinco más. Aquí 5. estamos 6, junto a 5. Somos 6 aquí. Ok, el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentran en el exilio, están distribuidos entre Chile, Colombia, Panamá y Washington, ¿correcto? Y Estados Unidos, Estados Unidos. Y Estados Unidos, por supuesto. Doctor, hablemos un poco de actualidad. Como magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cómo interpreta la situación política actual del país? Bueno, eh, realmente creo que aun cuando es una situación absolutamente inédita porque no está ni siquiera, no tiene, la situación no tiene previsión constitucional específica. Sin embargo, cae dentro de los supuestos del artículo 333 de la Constitución, que establece la obligatoriedad para todos los ciudadanos venezolanos de restaurar la Constitución cuando ella es cambiada o desvirtuada por un mecanismo no previsto en ella. La usurpación de funciones por parte del señor Maduro no tiene previsión en los supuestos del artículo 233, pero sin embargo, de conformidad con el 333, como le acabo de señalar, creo que la actuación del presidente Guaidó está dentro de los límites constitucionales. Por eso yo he insistido mucho en que el presidente Guaidó es un presidente constitucional, porque si bien antonomásticamente el término se reserva para el presidente que es electo para cumplir la función durante el periodo que establece la Constitución, sin embargo, cuando un presidente es designado por cualquier otro mecanismo previsto en la Constitución, valga decir 333, pues sencillamente también estamos hablando de un presidente constitucional. ¿Y Y el término autoproclamado es es? perfectamente aplicable al presidente Juan Guaidó. Podría considerarse también, como hacen mención algunos medios de comunicación, sobre todo en el extranjero, y que a lo mejor no entienden la totalidad de la dinámica que llaman al presidente Guaidó autoproclamado. ¿Es un término correcto? El presidente Guaidó fue obligado por mandato de la Constitución, repito, del tantas veces mencionado 333. Ese artículo dice que cuando la Constitución es violentada, cuando la Constitución se utiliza para mecanismos no previstos en ella, todo ciudadano está obligado a restaurar su vigencia. Y eso fue lo que hizo no solamente Juan Guaidó, sino la Asamblea Nacional de Venezuela, que como todos sabemos, pues dispone de mayoría absoluta de acuerdo con el resultado de las elecciones de diciembre del 2015. El presidente Guaidó no se autoproclamó, él fue designado por la Asamblea Nacional y, bueno, aceptó cumplir con las funciones que le atribuye el artículo 333. Yo creo más bien que lo de la autoproclamación puede utilizarse para otras personas que, desnaturalizando el mandato constitucional, la normativa constitucional, se han apoderado del Estado venezolano. La Constitución también prevé un plazo de 30 días para la convocatoria a elecciones en casos similares a estos, en el que se genera un vacío de poder o que hace falta que el presidente de la Asamblea Nacional asuma el Ejecutivo. La Constitución prevé el plazo dentro de los 30 días siguientes a cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 233. Muerte, renuncia, destitución, incapacidad, abandono del cargo o revocatoria del mandato. Es el supuesto que estamos viviendo en Venezuela, que se está viviendo en Venezuela, no tiene previsión dentro de ese artículo, sino en el artículo 333. Entonces, necesariamente el plazo tendrá que amoldarse
amoldarse a lo que exija la contingencia, a lo que exija la situación que vive Venezuela. Yo Po- creo realmente que ojalá se puedan hacer dentro de los 30 días, ¿verdad? Pero pareciera que por razón de la telaraña que han tejido los que se apoderaron del Estado venezolano, eso no va a ser posible. Pero sí estoy seguro que podrá hacerse, interpretando la Constitución, podrá hacerse en un término bastante perentorio, bastante breve, que dejaría, satisfaría los requerimientos constitucionales. pero, digamos, esta transición podría durar incluso meses o años. Bueno, si se hace como se han hecho en otros momentos, ¿verdad? Como se hizo cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, la anterior dictadura, la de Pérez Jiménez, podría utilizarse casos como eso, como lo que se usaron en ese momento. Pero en todo caso, lo deseable, ¿verdad?, es que los términos se acorten de acuerdo con las contingencias del proceso. Es decir, el menor tiempo posible para que el pueblo venezolano vea que aquí no hay aspiraciones malsanas, sino sencillamente restituir la constitucionalidad, devolverle la democracia, la justicia, la paz y la libertad al pueblo venezolano en el menor tiempo posible. Sus pares del Tribunal Supremo de Justicia acá en Caracas, que de alguna manera han apoyado la gestión de Nicolás Maduro con dándole un piso jurídico, ¿van a gozar, cree usted, considera usted que deberían gozar de una amnistía una vez que se concrete la transición? Mire, yo le voy a recordar algo. Los demócratas no actuamos como los dictadores, como los usurpadores. Hay un libro que se llama Los juristas del horror, donde el autor narra lo que se vivió en la Alemania nazi. Y él dice que cuando se produjo el juicio de Nuremberg, los que fueron sentenciados allí pagaron siempre muy poca pena. Es que en realidad los demócratas no tenemos esa hazaña y no actuamos con ese ánimo vengativo con que actúan otro tipo de gobernantes. Valga ver gracias a los que están en Venezuela ahora. Yo creo realmente que en su momento ellos deberán ser sometidos a la vindicta pública y que sea la justicia quien decida. Pero yo particularmente no me muestro animado para actuar en forma vengativa. Que pague cada quien de acuerdo con el daño que hizo, pero no creo que deban pagar justos por pecadores. ¿Tiene usted algún temor de no poder volver nuevamente a su país? Temor alguno, yo ninguno, ningún temor. ¿Tiene la Venezuela certeza va de a que va a ser poder volver? nuevamente lo que fue durante 40 años y básicamente estoy plenamente seguro que el país se va a desenvolver en la misma tónica hermosa y extraordinariamente bella que se vivió cuando cayó la anterior dictadura, la de Pérez Jiménez. Yo he tenido la suerte, el privilegio de vivir las dos épocas. Yo viví la caída de Pérez Jiménez y ahora estoy viviendo también el derrumbamiento de, de este ataque de forajidos que se produjo contra el Estado venezolano. Y yo estoy seguro que lo que va a vivir Venezuela es una situación muy hermosa a partir del momento en que Juan Guaidó ocupe Miraflores. En este periodo de tiempo en el que usted ha ejercido como magistrado del Tribunal Supremo en el exilio, ¿se ha sentido en algún momento abandonado por quienes lo propusieron para el cargo, quienes lo juramentaron en el cargo, o ha arrepentido en algún momento de haber aceptado este cargo? No, jamás me arrepentiré. Y en cuanto al apoyo, mire, cuando estuvimos en la residencia del embajador de Chile en Caracas, con mucha frecuencia nos visitaban algunos diputados. Recuerdo que el que con más recurrencia nos visitó fue Ramón Flores, el diputado Ramón Flores. Pero también allí estuvieron otros diputados y otros representantes del Parlamento. Yo sinceramente creo que ellos han estado siempre ocupados
preparando esto que estamos viviendo nosotros ahora en Venezuela, y yo no les reclamo nada. No sé si otras personas que están en mi condición puedan hacerlo, pero yo creo que realmente ha habido una buena relación entre nosotros. Y sinceramente, mire, en cuanto a sentirme yo arrepentido, lo que estoy es verdaderamente orgulloso de lo que he vivido a partir del momento en que fui designado. Explíqueme un poco cómo funciona la logística de un Tribunal Supremo de Justicia en la que sus magistrados están en 4 países distintos. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, tomar una decisión? Las plenarias, la última de ellas se realizó el miércoles pasado, hace 2 días. Se realizan vía Skype o Webex, así como estamos hablando nosotros ahora. Y bueno, esa es la logística de las plenarias. En cuanto a otras cosas, pues ustedes deben suponer que estamos actuando con muchas limitaciones. No tenemos computadoras, no tenemos papel, no disponemos de los equipos básicos para trabajar, pero sin embargo, hasta ahora hemos hecho una gran labor, una labor muy efectiva. Nosotros en octubre del 2017 declaramos la emergencia humanitaria. El año pasado se efectuó el juicio contra el usurpador, y en el cual fue condenado a 18 años y a devolver unas importantísimas sumas de dinero. Y bueno, lo hicimos, lo hemos hecho, hemos dado respuesta a los requerimientos que nos ha formulado la ciudadanía, y con muy pocos recursos, pero hemos cumplido a cabalidad. Estamos a pocos días de que se cumpla el plazo dado por el presidente Juan Guaidó para la entrada de la ayuda humanitaria. En una situación normal, ¿qué antecedentes hay de la necesidad de ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos en otros lugares del mundo, en el que las Fuerzas Armadas se negaron a que esa ayuda llegara al pueblo que dicen representar? Mire, hay un término que se usa mucho en derecho, que es contumacia. La contumacia es obstinación en el error. La obstinación, las conductas tosudas, testarudas, conducen siempre pues a que se haga uso de la fuerza. Yo, sin embargo, creo que finalmente en Venezuela no va a ser necesario el uso de la fuerza. Yo estoy seguro que finalmente el pueblo venezolano, representado por sus Fuerzas Armadas, leales a él, leales al pueblo, que como dice el artículo 328 de la Constitución, van a reaccionar y van a permitir el paso de la ayuda humanitaria. No descartemos nosotros el régimen de terror que el Estado forajido ha hecho hace sobre muchos funcionarios militares venezolanos y sobre sus familias. Y eso es lo que tiene realmente a muchos militares en el estado en que están. Pero yo estoy seguro, espero en todo caso, con mucha confianza que finalmente nuestros militares reaccionen y que no haya necesidad del uso de la fuerza para que llegue la ayuda humanitaria al escarnecido pueblo venezolano. Hablando de cuerpos de seguridad y de el amedrentamiento a familiares, ¿usted ha sido víctima de algo de eso en Chile o con sus familiares? Si es que le queda algún familiar en Venezuela, ¿ha sido víctima de algún tipo de persecución o amenaza? Bueno, nosotros realmente hemos sido muy prudentes, mi familia y yo, y creo que las familias de los otros magistrados, dentro de los límites, hemos sido prudentes. Pero sí ha habido persecución contra algunos de ellos. El año pasado hubo allanamientos de las viviendas de los familiares de algunos magistrados. Pero bueno, en todo caso, hay una cosa, amigo periodista, que nosotros no podemos soslayar, que es que el pueblo venezolano jamás ha tenido miedo ante la dictadura, jamás, ni ante esta ni ante ninguna otra. El pueblo venezolano es un pueblo prudente, un pueblo sabio, y ha actuado con sabiduría y con prudencia. La preocupación que pueden tener algunos familiares de las víctimas de algunos excesos de funcionarios de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las víctimas de las manifestaciones de 2017.
temen que a esos funcionarios también les llegue la amnistía. Mire, recordemos que nuestra Constitución, en su artículo 29, establece la imprescriptibilidad de cierto tipo de delitos, como precisamente los delitos de lesa humanidad. Las personas que están incursas en ese tipo de hechos jamás van a gozar de ningún tipo de beneficio, no porque no lo quiera hacer el pueblo venezolano, sino porque la Constitución, nuestra primera ley, lo prohíbe, no lo permite. Entonces, todas esas personas van a cumplir las penas a las cuales hayan sido condenadas y en todo caso serán juzgadas con con todo el respeto de la dignidad a la persona humana, con el respeto que ellos no tuvieron para con sus víctimas, ellos van a ser juzgados oportunamente. Y que no tenga duda el pueblo venezolano, que no tenga duda nadie, el largo brazo de la justicia va a alcanzar a todo el que haya ofendido, injuriado o dañado al pueblo venezolano. Yo realmente creo que la amnistía es para otro tipo de hechos. ¿Cuál es su opinión sobre el magistrado Serpa, el magistrado express Serpa, que luego de haber aceptado su cargo en un nombramiento ilegal, se apareció en Orlando, en la ciudad de los Estados Unidos, pidiendo protección y destapando una cantidad de trapos sucios? Bueno, es una actuación muy lamentable. Ellos, evidentemente, que ellos tenían su legitimidad de origen está cuestionada y, por supuesto, pues no podía ser diferente la legitimidad de su desenvolvimiento. Ellos fueron nombrados en forma indebida, no han debido prestarse jamás para eso. Han debido esperar, como esperamos pacientemente, otro tipo de abogados venezolanos para optar en condiciones democráticas y constitucionales, conforme a la ley, para optar a la designación. Ellos lo hicieron de esa forma y bueno, lamentablemente todavía, perdóneme el uso quizás un poco impropio, pero todavía hay muchos Cristianes y muchos Michaeles en nuestro tribunal de Caracas, digo, en nuestro TCJ de Caracas. ¿Cuándo ha tenido oportunidad usted de tener alguna conversación con Juan Guaidó? No, yo no he hablado con él. He hablado con algunas personas que tienen contacto directo con él y realmente nos ha hecho llegar una esperanza muy grande. Además, su actuación y todo lo que ha ocurrido en Venezuela, yo creo que no somos nosotros solamente. Todo el pueblo venezolano está esperanzado y vive hoy en día una situación absolutamente diferente a la que vivimos hasta el 9 de enero. Superada esta situación, ¿cree usted necesario una reforma constitucional en el futuro? Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que la Constitución del 61 ha debido reformarse y ha debido reformarse, pero no era necesario hacer una nueva Constitución. Ahora sí creo realmente que la Constitución, porque incluso hay cuestiones antipáticas hasta en la propia redacción de ella. Y yo creo realmente que el texto constitucional nuestro es perfectible y pienso que debería acometerse su reforma. Reforma, yo no creo realmente, yo no soy muy amigo de las constituyentes en un Estado democrático. En un Estado democrático lo que debe hacerse, lo que corresponde es utilizar los mecanismos que la propia Constitución establece como precisamente su reforma o enmienda. ¿Cuáles son esas reformas que son más urgentes? Mire, recuerde usted que a la Constitución del 61 se pretendió reformar con aquella famosa comisión que presidió el doctor Caldera. Y lo que se le iba a incorporar a la Constitución del 61 era básicamente todos los beneficios que se incorporaron en la de ahora. Bueno, lo que hay que hacer es mejorar todo lo que sea susceptible de mejora, todo lo que sea susceptible de perfeccionamiento, hacerlo. Y bueno, eso se verá en el momento en que se estudie la misma, ¿no?
Quedan un par de minutos, magistrado, antes de finalizar este espacio. Yo quisiera hacer una pregunta un poco más personal. Veo que en la pared que está atrás hay una virgen. ¿Esa es su habitación? Esa es mi habitación. ¿Qué virgen custodia sus sueños? Mire, aquí yo tengo la Virgen del Valle que me la regaló el domingo anterior a mi autoliberación de la residencia del embajador de Chile en Venezuela. Me la llevó el doctor Luis Adolfo González Blanco, que es el presidente del Impreabogado. Y además, aquí está también, no sé si la ve ahí, ¿la ven también? No se ve claramente. Una imagen que me regalaron de la Virgen del Carmen. Bueno, todos sabemos que la Virgen del Valle es la protectora del oriente venezolano, y la Virgen del Carmen es la protectora de mis ancestros, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. Eran muy devotos de la Virgen del Carmen. Bueno, yo continúo con esa tradición. Bueno, magistrado, se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecer al magistrado de la Sala Político-Administrativa, José Fernando Núñez, quien nos estuvo acompañando el día de hoy en pocas palabras. Muchas gracias, Muchas magistrado. gracias a ustedes y un gran saludo a su teleaudiencia. Seguramente nos veremos pronto y en Caracas. Cuando ustedes quieran. Hasta luego.